Muy feliz y bendecido día, valientes guerreros y guerreras del Dios Altísimo. Un gusto poder llegar nuevamente hasta la intimidad de tu hogar por medio de esta plataforma. Hoy es lunes 29 de junio. Hoy la iglesia celebra la solemnidad de San Pedro y de San Pablo. Hoy es el día en que se reconocen las virtudes de estos dos grandes y reconocidos apóstoles que defendieron con su vida el Evangelio. Hoy quiero compartir, amadísimo hermano, 5 claves del por qué se celebra este día en la misma fecha estos dos grandes santos de nuestra Santa Iglesia. Estos pioneros, estos gigantes, también es reconocido como el día de el Papa. Entonces, cuando tenga tiempo, por favor, eleve una oración a nuestro Papa Francisco. Estos pioneros, estos guerreros, el cual podemos nosotros encontrar fortaleza en esos momentos difíciles, el cual los animan estos grandes santos, el cual son estos ejemplos que nosotros debemos de seguir. Encontramos muchos textos bíblicos los cuales pueden ayudar a nosotros a salir adelante en esos momentos difíciles que estemos pasando, en esos problemas que tal vez estemos atravesando. En San Pedro podemos encontrar frases textos bíblicos claves, los cuales los dice: depositad en él todas vuestras preocupaciones, pues él cuida de nosotros. Y esto lo encontramos en la primera carta de San Pedro, del capítulo 5, del versículo 7. Y en el versículo 8 del mismo capítulo encontramos este texto bíblico, el cual nos dice: estén despiertos, porque su enemigo, el diablo, anda como un león rugiente buscando a quien devorar. Y dice: manténganse firmes en la fe. Y San Pablo podemos encontrar frases lo cual nos pueden ayudar a salir de ese momento difícil en el cual nosotros los encontramos hoy, en estos momentos de pandemia, de este virus, los cuales muchos han vivido en carne propia esta situación, o algunos lo están viviendo. Podemos abrir la palabra de Dios en Filipenses 4:13, lo cual nos dice: todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Y es ahí donde en la palabra de Dios nosotros encontramos esa fuerza, ese impulso que necesitamos para seguir adelante. Y si estamos sufriendo esta situación, o cualquiera que sea el sufrimiento que estemos viviendo, San Pablo lo dice también en Romanos 8:18, que los sufrimientos presentes no son nada comparado con la gloria que nos espera. Y así podemos leer muchos textos bíblicos, los cuales pueden a nosotros ayudar a salir adelante de estos grandes santos, el cual San Pablo casi todo el Nuevo Testamento es atribuido a él. Todas sus cartas son 13 cartas que él mismo escribió. Y de San Pedro pues tenemos 2 cartas, primera y segunda de Pedro. Y allí podemos aprender muchas cosas de estos grandes santos. Hoy quiero, como dije, compartir, amadísimo hermano, un poquito acerca de esta solemnidad. Y a continuación quiero compartir 5 claves para entender el por qué se celebran en la misma fecha. La número 1, son fundadores de la iglesia de Roma. Estos dos son fundadores, dice, de la iglesia de Roma. Jesús dijo, dice: tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Con estas palabras, Simón Pedro pasó a ser la roca de la iglesia y se comprometió a apacentar el rebaño de Dios, a pesar de sus debilidades humanas. Luego de la resurrección y ascensión de Cristo, Pedro asumió con humildad ser cabeza de la iglesia, dirigió a los apóstoles y se encargó de que los discípulos mantuvieran viva la verdadera fe. Es decir, siempre los animaba después de haber negado al maestro. Asume esa responsabilidad de ser
el pastor de la iglesia. Ahí lo encontramos en San Juan 21:15, el cual nuestro Señor Jesucristo le encomienda el rebaño y el cual también le encomienda fortalecer en la fe a sus hermanos. Y de San Pablo encontramos de que era conocido como Saulo de Tarso antes de su conversión. Luego del encuentro con Cristo, continuó hacia Damasco, donde fue bautizado y recobró la vista. Es reconocido como el apóstol de los gentiles y pasó el resto de su vida predicando el evangelio sin descanso en las naciones del mundo mediterráneo. Ahí podemos leer un poquito acerca de la vida de San Pablo, el cual era Saulo de Tarso. Después se convierte en San Pablo. Antes de su conversión, cuando Jesús se le aparece camino a Damasco y lo tumba y cae al suelo. Muchos dicen lo tumba del caballo. La palabra de Dios no dice de dónde, ¿verdad? Pero dice que cayó al suelo. Se asume de que iba en caballo, ya que de esa forma se trasladaban los soldados en aquel entonces. ¿Y qué podemos aprender nosotros de esto? Tal vez nosotros estemos arriba de nuestro ego, arriba de nuestro orgullo, arriba de nuestra envidia, arriba de nuestro rencor, de nuestro resentimiento. Y es preciso que los dejemos tumbar del Señor para ser presos del Señor, tal como dice San Pablo, de que es prisionero de Cristo. Y cuando nosotros somos prisioneros de Cristo, hacemos lo que manda el amo. Continúa diciendo, siendo cercana la muerte, dice, escribe a Timoteo: he luchado el noble combate, no es ciertamente la batalla de un caudillo, sino la de quien anuncia la palabra de Dios, fiel a Cristo y a su iglesia, porque quien se ha entregado totalmente, y por eso el Señor ha dado la corona de la gloria y lo ha puesto, al igual que a Pedro, como columna del edificio espiritual de la iglesia. Esto expresó el Papa emérito Benedicto XVI en el año 2012. Es lo que expresó el Papa Benedicto, de que Pedro era columna del edificio espiritual de la iglesia, al igual que San Pablo, el cual en la segunda lectura del día de hoy los habla de que le escribe a Timoteo y le dice que ha luchado el noble combate de la fe y que está listo para recibir esa corona de gloria que el Señor le ha prometido. Y a la vez los anima a nosotros también, que es para nosotros esa corona, amadísimo hermano. Por eso tenemos que luchar el duro combate de la fe y escuchar las palabras de San Pedro, que lo dice: manténganse sobrios, porque su enemigo, el diablo, anda como un león rugiente buscando a quien devorar. Tal como lo dice también el Evangelio, que el enemigo ha venido a robar, a matar y a destruir, el cual nosotros tenemos que mantenerlos firmes, como dice San Pablo, en el duro combate de la fe. El segundo punto es que son columnas espirituales de la iglesia. En el año 2015 el Papa Francisco manifestó que San Pedro y San Pablo y la Virgen María son nuestros compañeros de viaje en la búsqueda de Dios, son nuestra guía en el camino de la fe y de la santidad. Ellos nos empujan hacia Jesús para hacer todo aquello que Él nos pide. El Santo Padre explicó entonces que la gloriosa herencia de estos dos apóstoles es motivo de espiritual orgullo para Roma y al mismo tiempo es un reclamo a vivir las virtudes cristianas en modo particular, la fe y la caridad, la fe en Jesús como Mesías e Hijo de Dios, que Pedro profesó primero y Pablo anunció a la gente
y en la caridad que esta iglesia está llamada a vivir con un horizonte universal. El comentario del Papa Francisco de estos pioneros de la fe. Y la número 3 dice que ambos padecieron en Roma. Pedro y San Pablo fueron detenidos y martirizados en la prisión maritina, también llamada el Tullium, ubicada en el Foro Romano de la antigua Roma. San Pedro pasó sus últimos años en Roma liderando a la iglesia durante la persecución hasta su martirio en el año 64. San Pedro fue crucificado con la cabeza abajo, a petición propia, por no considerarse digno de morir como su Señor. Fue enterrado en la colina del Vaticano, y la Basílica de San Pedro está construida sobre su tumba. San Pablo fue decapitado en el año 67. Está enterrado en Roma, en la Basílica de San Pablo en Extramuros. Aquí nos habla, amadísimos hermanos, acerca de la vida que estos hombres llevaron por amor al Evangelio, entregaron su vida. Dice que San Pedro fue crucificado cabeza abajo, ya que no fue digno de morir como su Señor. Y San Pablo dice que fue decapitado. Vemos, amadísimos hermanos, cómo estos grandes santos, cómo estos grandes mártires de nuestra Santa Madre Iglesia, estos pioneros, estos gigantes, vivieron el martirio por amor al Evangelio, y en su tiempo, en su vida, vivieron persecuciones. Ambos, cada uno de ellos, igual las persecuciones que también nosotros tal vez hemos vivido a veces de nuestros propios hermanos. Pero eso, amadísimo hermano, tenemos que nosotros entregárselo a Dios y mantenerlos firmes en todo esto, que a pesar de las persecuciones no los desanimemos, que sigamos adelante, confiando siempre en el Señor, poniendo la mirada, ya que cada uno de nosotros al final rendiremos cuentas personalmente con Él. El cuarto punto son patronos de Roma y representantes del Evangelio. En la homilía del 2012, en la solemnidad de San Pedro y San Pablo, Benedicto XVI también llamó a estos dos apóstoles patronos principales de la Iglesia de Roma. Y la tradición cristiana siempre ha considerado inseparable a San Pedro y a San Pablo. Juntos, en efecto, representan todo el Evangelio de Cristo preciso. Son las versiones contrarias de Caín y Abel. Ese es el siguiente punto. Dice que la tradición cristiana siempre ha considerado inseparable a San Pedro y a San Pablo. Juntos, en efecto, representan todo el Evangelio de Cristo, el cual vemos esas 13 cartas que escribe San Pablo. Todo el Nuevo Testamento prácticamente es de San Pablo. Y luego tenemos, como ya había dicho, 2 cartas de San Pedro. El quinto punto son la versión entre Caín y Abel. Benedicto XVI también presentó un paralelismo opuesto en la hermandad presentada en el Antiguo Testamento entre Caín y Abel, mientras que la primera pareja bíblica de hermanos nos muestran el afecto del pecado por el cual Caín mata a Abel. Pedro y Pablo, aunque humanamente muy diferentes el uno del otro, y a pesar de que no faltaron conflictos en su relación, han constituido un modo nuevo de ser hermanos vividos según el Evangelio, un modo auténtico, hecho posible por la gracia del Evangelio
de Cristo que actúa en ellos, dijo Benedicto XVI. Estos son 5 claves, amadísimos hermanos, que quería compartir con ustedes acerca de esta solemnidad. Y ojalá que nosotros también, al igual que San Pablo, digamos, hemos luchado el duro combate de la fe y ahora estamos listos para recibir esa corona que el Señor ha prometido a los que lo aman. Ánimo, amadísimos hermanos. El Señor me los bendiga grandemente, valientes guerreros.